noche, qué gusto saludarles. Qué gusto que estemos otra vez acá juntas y juntos eh, en pro de su educación académica, aprendiendo en este curso de Sociología 2, algunos recuperándolo, otros adelantándolo, otros retomándolo ya casi al final, pero no importa, aquí estamos. Lo importante es que ya llevamos hoy nuestro tercer día. Se está pasando el tiempo bien rápido, ya hoy es 11. Ya este viernes tenemos nuestro primer parcial, pero vamos bastante bien con el contenido y hoy vamos a estar hablando de nuestro padre de la sociología, que es Augusto Comte. Tenemos una actividad, habíamos hablado el primer día de clases que de repente en alguna ocasión podíamos tomar en cuenta el hecho de poder quizá trabajar como laboratorio alguna de las tareas, y creo que nos quedaría bastante bien trabajar precisamente la tarea 1, que es la de Augusto Comte. Les voy a preguntar más adelante si ustedes lo consideran así, y pues podríamos aprovechar porque este tema no es tan largo y quizá podamos de una vez hoy dejar esta tarea terminada y ya no tener que estar preocupándonos el fin de semana, por lo menos por esta. Mañana es muy probable que también tengamos una clase corta y vamos a trabajar un repaso. Yo tengo un sistema para repasar que es bastante bonito, espero que les guste, y prepararnos para el examen, que es el viernes. Y así no estamos con los nervios del viernes, de qué será lo que va a venir, qué complicado ir a estar. No, sino que mañana en el repaso vamos a dar cuenta más o menos cómo estaría el examen. Y pues esa sería como mi breve introducción, en lo que le daba tiempo a otras compañeras y compañeros a entrar. Y bueno, pues vamos a dar inicio, porque vamos a estar empezando a hablar ahorita de Augusto Comte. Pero para poder hablar de Augusto Comte, les quiero hacer una pregunta. Quisiera que por favor se imaginaran que ustedes están haciendo prácticas en un lugar. Todavía no se han graduado, digamos, ¿verdad? No se han graduado de maestría, perdón, o de licenciatura. Sí, no se han graduado de licenciatura y están en sus prácticas de EPS, por ejemplo. Y durante sus prácticas, pues ustedes la verdad es que están destacando muchísimo. Todo el mundo está así como admirado de que ustedes son bastante inteligentes y ustedes están aprendiendo mucho de sus mentores ahí en esa práctica supervisada, pero de pronto empiezan a cambiar las autoridades de esa área donde ustedes fueron a practicar. Digamos que fueron a una fundación, por decirles algo, y ustedes están ahí, pero las autoridades empiezan a cambiar con ustedes, todo se empieza a poner extraño y resulta que las autoridades a ustedes lo ven como personas que quieren cambiar todas las cosas como se llevan en esa fundación. Y en ese contexto están ustedes dándose cuenta que eso está pasando cuando los llaman a ustedes a las oficinas de ahí de la fundación y les dicen, mire, disculpe, pero queda usted fuera. O sea, queda usted fuera de estas prácticas, queda fuera usted de esta fundación, y lo sacan. Quisiera preguntarles, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿O les ha pasado? Tal vez yo ahorita estoy ahí mencionando esto y tal vez a alguien ya le pasó, pero ¿quién se anima a salir de mute y contarme cómo se sentirían? ¿Creen ustedes que les truncaría su carrera esto? Porque prácticamente no se podrían graduar porque sus prácticas fueron canceladas.
¿Cómo se sentirían? Vienen calladitas y calladitos. Vamos a ver. Vania, hola Vania, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, gusto de saludarte, Vania. ¿Alcanzaste a escuchar mi introducción? Sí, sí me sentiría mal y les trataría o lo comentaría al respecto porque siento que sería un poco injusto de que no pudiera demandar algo así que al menos yo sospecho que no he hecho algo grave para que me estén sacando de esta institución o de esta práctica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿tú lucharías, por decirlo de otra manera, Vania? Sí trataría denunciaría más que todo así para saber qué fue lo que hice mal, por ejemplo, o comentaría qué es lo que necesito mejorar, ajá, porque necesitaría al menos un justificante del por qué. Muy bien. Un aplauso para Vania, por favor, que un poquito obligada interactuó esta vez. Vamos a ver, Luisa Fernanda. Hola, Luisa Fernanda, buenas noches. Hola, licenciado, buenas noches. Hola, qué gusto saludarte, bienvenida. Gracias. ¿Tú qué harías? ¿Cómo te sentirías? Pues sí, un poquito decepcionada, ¿verdad? Porque como usted mencionaba, si una persona es como muy inteligente y se pone las pilas, ¿verdad? Para tratar de cumplir con sus estudios y sus obligaciones. Entonces sí se sentiría, como diríamos nosotros, sí, feo, ¿verdad? Pero pues sí trataría la manera de que eso no, que ese tropiezo no me limite, sino que más bien me impulse, ¿verdad? Entonces, me reinventaría, ¿verdad? Para salir adelante. Muy bien, gracias, Luisa Fernanda. Una pregunta adicional, disculpa. ¿Sí? ¿Tú te consideras a ti misma una persona un poco revolucionaria que le gusta cambiar las cosas? ¿O te consideras un poquito más tradicional, digamos, más conservadora? Sí, sí me considero un poco más revolucionaria. Un poquito más revolucionaria. Quizás si te hubieran acusado de que querías cambiar las cosas, quizá tal vez hubieran tenido un poquito de razón. ¿O crees tú que tampoco hubiera sido el caso? Pues tal vez, bueno, si digamos, ay, no sé, está un poquito complicado. Sí, verdad es que sí pienso que sí, tal vez siento que sería pues ahí sí un poco injusto, considero, porque, bueno, así como ellos creo que sí eran como un poco más tradicionales, ¿verdad? Y vengo yo a tratar de cambiar un poco las cosas, pero para bien. Tal vez en ese sentido ellos no lo entendieron, que yo necesitaba cambiar como que las cosas y no para que fuera como que malo, ¿verdad? Sino que para cambiar las cosas a bien. Pero tal vez ellos en esa confusión no nos entendimos. Perfecto. Muchas gracias. Un aplauso para Luisa, por favor, muy amable. Ahora vamos con algún caballero. Vamos a buscar Diego Rodríguez. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, Lick. Hola Diego, gusto de saludarte, bienvenido. ¿Tú cómo te sentirías, Diego? Para empezar, sí me sentiría como todos mis compañeros muy desanimado, porque sé que si yo estoy haciendo buen trabajo en la práctica y de la noche a la mañana me dicen, Diego, ya no puedes continuar con nosotros, o sea, sentiría que el por qué, mi rechazo, digamos, el no continuar con ellos, entonces sí me sentiría. Ok, y Diego, otra pregunta. ¿Tú considerarías que sí, tal vez hubieras, si dijeron que él es menos revolucionario, considerarías que tal vez sí, o estarían exagerando respecto a ti? Tal vez siento que sí estarían exagerando un poquito. O sea, sí me considero una persona que, o sea, sí puede llevar
ciertos momentos o practicar algunos estudios a diferentes momentos, pero me considero como que muy crítico a un nivel, no me considero tan elevado a responder temas. Sí, sí. Muy bien. Tal vez hubieran pensado mal de ti, digamos. Sí. Un poco exagerado. Ok, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Diego. Bueno, muy bien. ¿Por qué les hice esta pregunta? Bueno, es que eso le pasó a Augusto Comte. Augusto Comte estaba haciendo prácticas ahí en la Escuela Politécnica. Cuando digo Escuela Politécnica, no se vayan a imaginar que es algo militar como en Guatemala, sino que así se llamaba en Francia la Escuela Politécnica a la que asistía Augusto Comte, donde la estudiaba. Lo que pasaba es que él notaba que había una convulsión allá afuera, la sociedad estaba en caos y él quería encontrar una manera de poder hacer estudios, análisis al respecto de todo esto, pero digamos que sus mentores como San Simón y otras personas que estaban ahí en esa escuela politécnica, ellos eran muy conservadores y su línea iba más para otro lado. Ya vamos a ver para dónde iba la línea de las personas que tenían mayor jerarquía que Augusto Comte. Y a Augusto Comte le pasó precisamente eso. Él estaba haciendo prácticas y lo llegaron a sacar. Y ya no le frustraron su carrera porque ya no se pudo graduar. Entonces, por eso es que yo les estaba preguntando para que nos pusiéramos un poquito en el lugar de Comte, pero como bien ustedes decían, ¿verdad? No se rindió, no se graduó de esa escuela politécnica, pero sí, definitivamente Augusto Comte continuó con su trabajo. De hecho, no estuvo como tan enojado porque algunas ideas de San Simón él las adopta, y porque lo influenció muchísimo a Comte, pero sí, para él fue en una parte de su vida muy complicada. ¿Y por qué es que empiezo esta parte así? Ustedes saben que como sociólogo yo trato de ver los contextos, ¿verdad? Si nosotros entendemos un poco a los seres humanos cómo son, muy probablemente nosotros vamos a lograr identificar qué es lo que esta persona pudiera decidir. Entonces, si pensamos en Augusto Comte, ahora que nosotros ya lo estamos descubriendo en la clase, y su positivismo, podemos notar que él definitivamente revolución no quería hacer, ¿verdad? Él definitivamente quería cambio, pero de manera ordenada, paulatinamente, ¿verdad? De forma científica. Pero obviamente que sí, pues era totalmente al revés, porque él no quería cambios abruptos, sino que quería las cosas que se fueran dando poco a poco. Entonces sí fue bastante injusto lo que le pasó a él, y pues la idea también de esto es que nosotros, ustedes puedan ver a los autores como seres humanos comunes y corrientes. Cuando les hable de otros autores les voy a contar cosas curiosas, porque los autores de la sociología son muy inteligentes, son personas muy dedicadas, que hicieron teorías fantásticas y que hoy por hoy, aunque sean teorías clásicas, todavía las usamos. De hecho, muchas teorías contemporáneas ya se desprenden de eras clásicas. Entonces, obviamente que son personas muy inteligentes, pero también eran personas que cometían errores, que se equivocaban, no eran perfectas ni perfectos, eran personas que pues también cometían errores, y eso nos va a permitir también tener un contexto de ellos, ver desde dónde vienen, quién los influenciaba, qué teorías les gustaban a ellos, qué ideas tenían ellos,
qué ideas rechazaban, porque creo que tal vez con Augusto Comte, tal vez no, pero hay algunos autores que tienen muchos fans, como por ejemplo Marx es un autor que tiene muchos fans, pero también le vamos a hacer una humanización a Marx. Vamos a hablar de algunas situaciones personales de él, no para desvirtuar sus teorías, no para eso. Para desvirtuar sus teorías hay otros libros, hay libros completos que intentan desvirtuar las teorías de Marx. No lo voy a necesitar hacer yo. Ustedes se pueden meter a YouTube y ponen la vida de Marx o por qué surge Marx y van a encontrar un montón de videos a favor y un montón de videos en contra. Igual que en la academia, van a encontrar muchos libros a favor y muchos libros en contra. Es así, eso va a tener que ser así natural. Igual le pasó a Parsons. Vamos a hablar nosotros de ventajas que tienen sus teorías y de las desventajas, ¿verdad? De las desventajas lo vamos a hablar abiertamente. De mi parte, sin ningún afán de quererlos convencer a ustedes de que Marx es malo, o que Spencer es malo, o que Durkheim es lo mejor. Ese es el que ustedes tienen que usar. No, sino tratar de verlos como seres humanos primero. Segundo, ya que los humanizamos y decimos, bueno, eran personas, se pueden equivocar, ¿verdad? Notar qué es lo que sucedió con ellos y luego revisar sus teorías y ver para qué nos pueden servir esas teorías, en donde se pueden utilizar bastante esas teorías. Y así nosotros poder decidir, para que yo les quiero dar herramientas a ustedes para que ustedes puedan decidir, no, a mí definitivamente me sigue gustando Marx y yo mi tesis la voy a hacer sobre algo marxista y todo perfecto, yo no tengo ningún problema. Qué bueno que yo pude contribuirles con cuál es la estructura del marxismo, por ejemplo, y que ustedes puedan saber de esa estructura cómo agarrarse para sus ensayos de privado, para su tesis, ¿verdad? O tal vez ustedes digan, bueno, a mí definitivamente yo pienso igual que él, y aunque Lick diga que sus teorías ya no se sostienen mucho, pero a mí me gusta mucho cómo piensa él, y ahí voy a crear yo nuevos documentos al respecto. Eso es genial porque esas teorías clásicas están para eso, para que nosotros las podamos usar y podamos poder crear más documentos más actuales, ¿verdad? Y sin ninguna injerencia de parte mía, que soy su docente, sino que ustedes puedan conocer los autores, conocer las teorías y utilizarlas de aquí para adelante como mejor les convenga. Yo les voy a dar algunas ideas de cómo se pueden usar estas teorías en la vida real, pero en ningún momento voy a querer influir en ustedes hoy. Entonces, pues bueno, después de una introducción, vamos aquí con los autores ya. Les quiero contar que Comte nació el 19 de enero de 1798 en Montpellier, Francia. Perdón si no lo digo bien. Montpellier, Francia. Como bien nos contaban ayer, él viene de una familia católica monárquica. Ya de ahí podemos partir de que él en verdad revolucionario no era, ¿verdad? No era un revolucionario, fue acusado injustamente. Él estudió en la prestigiosa École Politique, que es en París, que es la que les digo que es una escuela politécnica. Ahí en esa escuela politécnica, él vivió ahí, prácticamente vivió en París también, y en esta universidad se formó como un científico. Solo que, como les estaba contando al principio, él no pudo terminar su carrera porque tuvo conflictos con la administración que lo acusaba de querer cambiar la escuela politécnica y la forma como la escuela politécnica miraba las cosas. En esta escuela, él asistió a Henry de Saint-Simon
que es una persona de las que les he estado platicando, que es el mentor de él. Y Comte adoptó las ideas de San Simón, ¿verdad? Más que todo las ideas de la reorganización social. San Simón tenía esa inquietud de que la sociedad tenía que ser reorganizada. ¿Y por qué? Van a decir ustedes. Porque definitivamente en ese entonces existía un problema bastante fuerte de que todo era un caos, ¿verdad? Todo era un caos que era el feudalismo. Y si bien es cierto que la gente recuperó su libertad, no sabía qué hacer con ella. Ya yo me puedo imaginar tal vez que quizá existieron, esto se está cambiando solo ustedes, que quizá existieron muchas locuras, ¿verdad? Ya con esa libertad, había libertades desmedidas, había un poco de libertinaje, pues hablando de una sociedad anterior, ¿verdad? De una sociedad de una época anterior, quizá la gente ya no respetaba igual las mismas cuestiones morales, estaba teniendo cambios la gente, por decirlo de una forma. Entonces, esa reorganización social era muy importante. También Comte fue influenciado por René Descartes y su método racional. Descartes es el que influyó en él en ese sentido de buscar hechos, ¿verdad? Hechos y verificar los hechos de una manera racional y no de una manera mágica, que era lo que critica mucho Comte, ya platicamos ayer. Otra persona que influenció mucho a Augusto Comte fue David Hume, también lo platicamos ayer, y el conocimiento basado en hechos. Esto viene a reforzar el método racional también, porque la idea es poder como llevar un control de los hechos que han sucedido, poder trabajar con esos datos y poder a través de eso hacer algo mucho más empírico, ¿verdad? Con una disciplina mucho más formal. También Condorcet es otra persona que influye bastante en Comte, y lo que influye Condorcet es en la visión del progreso histórico. Cómo es que se va relacionando con los hechos sociales. Y si se dan cuenta, pues es mucho de lo que trata un sociólogo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que Comte se distancia de San Simón cuando le hacen esta jugada forma ahí en la Escuela Politécnica, a pesar de eso, no quiere decir que no teoriza y hace filosofía alrededor del positivismo, ya después por su propia cuenta, ya no en la Escuela Politécnica. Hay algo que también que yo quiero contarles, y es que Comte, bueno, se los conté ayer, pero hoy los voy a ampliar un poquito, es que Comte era bastante crítico del positivismo. Es que vean, es un poco que cuando en un país empieza un pensamiento, en otro país se quiera replicar. Es bastante común. Sobre todo, era muy común en Europa, ¿verdad? Entonces, el positivismo era algo que también se hablaba en alemán. Eran temas que le interesaban muchísimo a Kant, a Hegel y precisamente también a Marx. Pero lo que pasaba es que a Comte no le gustaba ese enfoque que le estaba dando el positivismo alemán, porque este positivismo alemán era mucho más abierto a la metafísica, aceptaba un poco más la metafísica, y también para Comte el positivismo alemán no era lo suficientemente riguroso como el que él estaba planteando. Tampoco
el positivismo alemán tampoco había llegado a un término como la sociología y tampoco ponía la sociología en el tope de la pirámide, como ya platicamos ayer, ¿verdad? Sino que lo llevaba más por la metafísica. Todavía apelaban bastante a la metafísica. Entonces ya lo vamos a hablar un poco, cómo esa metafísica estaba ahí metida, que incluso más adelante Marx también critica un poco esa parte metafísica de la filosofía de su tiempo y invierte Marx en acción, que ya vamos a verlo, no se preocupe que lo vamos a ver la otra semana. Pero pues Comte definitivamente no acogió ni una sola idea del positivismo alemán, sino que él se dedicó a su positivismo y finalmente el positivismo que quedó como teoría, digamos, más establecida ya fue este. El otro ya no se desarrolló, se fueron por otras sendas allá en Alemania, entonces ya no continuaron trabajando en este positivismo. Pero les quería contar esa situación del otro positivismo que sí existió también. Bueno, quisiera hacer una pequeña pausa. ¿Todo bien hasta acá? Dice Jonathan, muchas gracias, muy amables. Ok, bueno, si ustedes quisieran saber un poco más, aquí hay un video, les voy a poner mi puntero. Aquí abajito yo les encontré un videito de YouTube. Pueden ver, a veces cuando van en el carro o en el bus, ¿verdad? Uno a veces dice, voy a oír música, pero a veces uno pone música y no hay nada bueno ustedes. O ya la misma música, entonces pueden aprovechar y poner algún videíto, un poquito más si quisieran, ¿verdad? Pues ahí les dejo ese link. Cuando estén en el PDF de la presentación, ahí pueden hacer clic y los lleva al video. Muy bien. Entonces, vaya, ahora tomemos en cuenta que pese a que es para mí importante decirles que a pesar de que Saint-Simon influyó en Comte, el positivismo no es lo que pensaba Saint-Simon exactamente. ¿Y cómo lo sabemos? Pues hay diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Tenemos que Comte tenía ideas bastante contrarias a las de su maestro Saint-Simon, porque lo que pasaba es que Saint-Simon promovía un cambio rápido y radical en las estructuras políticas y sociales, ¿verdad? Pero se enfocaba mucho en ideas de progreso y cooperación social. El progreso del que hablaba Saint-Simon sí tenía un poco de relación con el progreso económico. Ahí sí, digamos, Saint-Simon y la escuela técnica sí estaban notando que las sociedades un auge, como les explicaba, estaba teniendo un auge de creatividad, creando nueva maquinaria. Ahí todavía estaba empezando la revolución industrial, recuérdense de eso, ¿ok? Notando que la gente sacaba una máquina y ahora podían hacer cosas un poquito más rápido y en mayor cantidad. Entonces, ellos sí, cuando hablaban de progreso, sí no tenían una noción económica todavía como la que tuvo Marx, por ejemplo, pero sí ya estaban empezando a tener como una orientación hacia ahí, ¿verdad? Y Saint-Simon, que la política debía motorizar la sociedad. Yo creo que Saint-Simon en su corazón era politólogo. Él creía que la política debía ser ese motor para organizar la sociedad. Ahora, Comte no. Comte él argumentaba que la pasión política y esos cambios inmediatos iba a ser algo desmesurado y que no iba a ser algo sostenible en el tiempo, ¿verdad? En lugar de pensar en cualquier transformación precipitada, lo que Comte pensaba era en
el enfoque más basado en el método científico, ¿verdad? Y cambios graduales, siempre fundamentados en ese conocimiento sociológico que se iba a ir obteniendo al utilizar la sociología como una ciencia. Todavía no se miraba al 100 como una ciencia, pero ya tenía muchas luces, ya estaba un piecito de ser ciencia. Los demás sociólogos ya le empiezan a dar otros plus que lo hacen a la sociología ya más fuerte. Pero Comte, esa era su idea. A Comte no le gustaba para nada las cuestiones de estar a la carrera, de que fueran pasionales. Para él no era algo adecuado. Quisiera preguntarles, les voy a decir dos nombres. Ustedes me dicen quién podría ser San Simón y quién podría ser Comte. Por supuesto que es una especie como de juego, pero porque no es exactamente así. Pero ¿a quién se les hace persona? Por ejemplo, el actual presidente Bernardo Arévalo. ¿Ustedes creen que se parecería más a Comte o más a San Simón? Adelante, Alan. Buenas noches. Yo consideraría que por los discursos que él ha dado, ¿verdad? Se parecería un poco más a sí, radicales. Él ha propuesto que los plazos que él trabajará sean pues, más extensos y largos, ¿verdad? Muy bien, un aplauso por favor para Alan. Gracias por el comentario. Muy bien. ¿Y quién se anima a contestarme? Bukele. ¿A quién se parecerá Bukele? ¿A San Simón o a Comte? En mi perspectiva siento que se parece más a Simón, porque de cambios radicales que fomentan el progreso y la cooperación social. Muy bien, un aplauso por favor para Iris. Ok, ya ven cómo es, todavía o sea, esto que estamos viendo ahí, ahorita voy contigo Jonathan, esto que estamos viendo ahí, que es bien viejito, son teorías clásicas, ahí están, hoy están aquí presentes, ¿verdad? Es algo que se vive todavía, vivimos todavía en estas situaciones. Jonathan, adelante. También considero importante el pensamiento filosófico que tenían, porque el discurso creo que es el mismo, el de Cézanne, no el mismo, pero sí se puede enfocar ahí, mientras que Comte tenía el discurso. Correcto, eso también es importante, vienen las siguientes slides, gracias a Jonathan que va un pasito adelante de mí, también, ¿verdad? Ahí sí que nos ayuda mucho a notar cómo es que las personas, aunque estén en una misma pues diferente, pues lo importante realmente es que nosotros podamos analizar el positivismo, quién lo hizo, qué tiene esa línea, igual, lo mismo con el marxismo, lo vamos a estar analizando para ver qué línea es que le va dando también el autor, que es algo bastante notorio, ¿verdad? Para Comte, el progreso social venía como resultado de un desarrollo intelectual, científico y no de pasiones políticas o de revoluciones, ¿verdad? Comte pensaba que la revolución podía ser algo peligroso y desordenado. Pues él lo estaba viendo ahí, ¿verdad? Él lo estaba viendo, para él no era algo ajeno estas afirmaciones. Por eso el positivismo ofreció un cambio social estructurado hacia la estabilidad. Yo les he contado en las clases anteriores que la mayoría de los autores buscan una estabilidad social y solamente hay uno que busca la revolución. Pero eso no es que a ese uno no es que lo convierta en malo o en bueno, simplemente es una persona que teorizó de una manera distinta. Y los demás también, como les he contado, y lo vamos a ir
viendo la clase, además teorizaron acerca de alrededor de guerras con problemas muy fuertes. Esa es otra cosa que vamos a notar. Otros autores van a estar en medio de guerras o pasandito la guerra, entonces se querer buscar un orden, ¿verdad? En ese momento, más revolución ya no, porque la sociedad acaba de estar en guerra o está en guerra. Yo me gusta mucho ver unos videos de unas personas que viajan. Es una pareja, no sé si ustedes los han visto. Es una que es rumana y un mexicano. No sé si lo han visto. No me recuerdo cómo se llama los videos que ellos hacen. Creo que tienen el nombre de ella. Dana, creo que se llama ella. Y ellos van a un país en donde hay un área que está cerrada porque ahí hubo guerra. Y entonces la gente huyó por la guerra, huyó de esa área. Y hay unas bardas donde uno no puede pasar a esas, porque la ciudad ya no se puede habitar, no tiene nada malo, pero simplemente no se puede habitar, nadie puede entrar ahí, está abandonada porque como que esa área está en conflicto, entonces si hay alguien viviendo ahí, se empiezan a bombardear otra vez, pero es un lugar turístico, tristemente es un lugar turístico donde uno puede ir a ver, y cuando uno ve los videos, esa ciudad está congelada en ese tiempo en donde la gente salió huyendo. Y cuando uno ve ese tipo de desolación o cualquier otro video de las guerras, por ejemplo, si uno mira videos de la Segunda Guerra Mundial, o cuando Hitler atacaba algunos lugares, y uno ve esa destrucción, realmente pensar en una revolución en ese momento no. Lo que uno quiere es, bueno, cómo levantamos todos estos escombros, cómo recuperamos la vida que teníamos y cómo salimos adelante otra vez, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha pasado con varios de los sociólogos también. Y con las ideas de Descartes, de ese uso lógico y sistemático de la razón, era muy esencial para poder evitar errores, prejuicios y para poder ir haciendo conocimiento válido para poder progresar hacia una comprensión muchísimo más objetiva del mundo, ¿verdad? Que es lo que se busca ahora a través de la ciencia. Muy bien. ¿Todo bien con esta slide? ¿Algún comentario? Estamos bien, nos dice Alan. Jonathan, muy bien, muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. Me parece que ustedes saben bastante también de esta parte. Y pues también nos hace poder avanzar un poco más rápido. Ahora vamos a esta otra slide. ¿Por qué? ¿Por qué la bendita frase aportes? Vamos a poner aquí esta. ¿Por qué esta frase? Porque de eso se trata nuestro curso. ¿Qué aportes son los que da el positivismo o Comte, en este caso, a la sociología? Entonces, ayer nos estaban platicando, porque ustedes me encanta que van un paso adelante de mí. Hoy Jonathan, ayer otras compañeras estaban un paso adelante de mí. Comte primero había acuñado el término física social, pero lo que pasa, él empezó a notar que allá en la Escuela Politécnica y muchos académicos que tenían acceso a la información de Comte. Muy buenas noches, Alejandra, bienvenida. Cuando empezó a ver, él empezó a ver que la física social la estaban utilizando como algo estadístico y como algo no directamente relacionado al campo de la sociología, como la percibía desde ya Comte. Él dijo, no. Lo que conviene más es que yo mejor la llame de otra manera. Le voy a llamar sociología, y ya propuso la sociología como una base de la observación empírica y el análisis sistemático, así como lo hacían las ciencias naturales, que es otra cosa que nos estaban explicando ayer, según la pirámide que ustedes ya vieron en el curso 1. Esta pirámide lo que hacía era
que la sociología se acompañaba mucho de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque era lo que más se conocía, lo más válido en aquel entonces, eran las ciencias naturales como la física, la matemática, ¿verdad? Eran esas ciencias duras que eran un referente y en el que Comte se podía apoyar para poder hacer válida la sociología. Él intentaba eso, ¿verdad? A raíz de ese razonamiento que tiene Comte, se desarrolla entonces lo que ya platicamos ayer, pero lo podemos repasar un poco hoy, no hay ningún problema, que es la ley de los 3 estados, ¿verdad? Él desarrolla esa ley donde explica cómo es que la humanidad evoluciona intelectualmente, ¿verdad? Para él, los 3 estados son una evolución intelectual hacia el progreso. Acá Comte no hablaba de progreso, específicamente como se estaba empezando a ver en la escuela politécnica, sino que lo miraba más como que la gente evolucionara su parte intelectual. Y por eso es que desarrolla los 3 estados. Como vimos, el estado teológico era el primero, donde las explicaciones se basaban en entidades sobrenaturales. Luego tiene el estado metafísico, donde las explicaciones se vienen a fundamentar en abstracciones filosóficas. Y el estado positivo, que ya es el que nos dice que la razón y la ciencia nos van a venir a explicar los fenómenos, dejando a un ladito eso sobrenatural, ¿verdad? Que al principio recordemos, ¿verdad? Que Comte era bastante, como que le volteaba la mirada a la metafísica, pero a partir de este mundo, él rectificó porque tuvo un contacto cercano con su esposa que trabajaba mucho con la metafísica y ella le fue enseñando a él más sobre metafísica y indicándole que sí tiene una línea que sí se puede marcar. Entonces ya Comte en otros escritos reivindica la metafísica dentro de sus escritos, ¿verdad? Entre las obras principales que tiene Comte tenemos el opúsculo, los opúsculos iniciales. Esta obra es especialmente influenciada por San Simón, ¿verdad? Otra obra que él tenía era Filosofía Positiva, que ya es donde se define la sociología, donde está la ley de los 3 estados, ¿verdad? Y ahí es donde también se desarrolla la sociología como ciencia directamente, ¿verdad? Al principio se desarrolla como física social, como nos habían dicho ayer. Luego está el sistema de la política positiva, que ya introduce las ideas de la religión de la humanidad para poder cambiar un poco hacia lo místico. Acá en este texto que yo les digo, en este escrito, donde él habla del sistema de la política positiva, él ya toca el tema de lo metafísico y ya hace una reivindicación de sus escritos. Quiero decir que él mismo se dio cuenta de que él estaba dejando una brecha muy grande y antes de él fallecer, él corrige ese problema, ¿verdad? Entonces, él cambia su positivismo hacia algo más, aceptando un poco más la religiosidad y lo metafísico. Ya no se pelea tanto con eso. Entonces, la sociología para Comte va a pertenecer al estado positivo porque se va a basar en una observación empírica y en un método científico. ¿Cómo vamos hasta acá? Todo bien. Acá, en esta partecita de acá, hice otra anotación que nos dice el autor. Realmente, al final siempre lo digo, porque me gusta poner la bibliografía de donde yo saco lo que les vengo a enseñar. Antonio Lucas Marín nos explica que según Antonio Lucas Marín, o sea, estas son ideas de él, ¿ok? Pero yo las entiendo un poco.
O sea, sí la entendí, me hizo clic y por eso la puse. Para Antonio Lucas Marín, Comte fue llamado el padre de la sociología porque lo que él quería era conocer el mundo a través de querer cambiarlo, ¿verdad? Conocer al mundo en vez de querer cambiarlo, perdón. Y es un poco lo que les decía, ¿verdad? Este autor, de lo que lo acusaron no era cierto. Él realmente lo que quería era empezar con esta disciplina de conocer a las sociedades, pero cambiarlas, más que todo lo que quería él era como cambiar ese pensamiento intelectual hacia evitar explicar cualquier cosa solo con la religión o la metafísica. Eso quizás sí era lo que él quería cambiar, sinceramente sí quería, tanto que dejó una brecha demasiado grande al principio, pero no era un sociólogo de cambio como tal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, avancemos por acá y tenemos que entonces, yo quiero mostrarles cómo es que Comte ve a la sociedad, ¿verdad? Comte organizó la ciencia en un sistema jerárquico, como nos habían platicado. Para él la sociología ocupaba el lugar más alto porque abarcaba y dependía también de los desarrollos previos de las disciplinas, como por ejemplo la física, la química y la biología. Es decir, que cuando estas disciplinas descubrían algo nuevo, para Comte la sociología debería de tomar esta información y tratar de asemejarla hacia la sociología y ver de qué manera esto podía aplicarse a nivel social para poder trabajar con las sociedades a través de las ciencias naturales. Pero, pues por supuesto que nosotros ahora sabemos que eso no es tan aplicable. Si ustedes todavía no lo sabían, lo vamos a ver más adelante, sobre todo cuando veamos a Spencer, que Spencer, pobrecito, él, como dirían ustedes ahora en sus tiempos, Spencer fue muy funado, como ustedes así dicen, funado, precisamente por sus teorías, pero la verdad es que tampoco están tan malas, y es más la funa que le hacen porque realmente él no, sí se usan sus teorías. Por ejemplo, en la educación. En la educación se usan bastante las teorías de Spencer, ¿verdad? Entonces, pero ya vamos a hablar de eso cuando veamos Spencer. Solo les quiero contar de que al principio era esta visión de ver desde las ciencias naturales cualquier avance, cualquier situación que tuvieran las ciencias naturales, poderla aplicar a las sociedades, a la sociología, pero ahora sabemos que no es tan real, ¿verdad? Comte tenía el lema del orden y progreso. Eso era un lema que él tenía, pero de nuevo, ¿verdad? Sabemos que el orden, ¿por qué era? Pero el progreso, recordemos, no es económico aún. Alrededor de él sí habían personas ya viendo cuestiones económicas, pero su progreso era la gente teniendo un pensamiento mejor, una forma de pensar más analítica y más científica, ¿verdad? Él creía en la necesidad de estabilidad social para que se pudiera dar avance científico y moral. Esa es otra palabra que quiero platicar con ustedes, que en ese entonces las cuestiones morales eran muy importantes. En aquel entonces la moralidad, no es que ahora no lo sea, por favor, no quisiera yo como que se tomara equivocado lo que estoy diciendo. Simplemente en aquel entonces y sobre todo en ese desorden tan fuerte, la moralidad era algo a lo que había que llamar, sobre todo si se buscaba empezar con una ciencia que explicara al ser humano, el ser humano en sociedad, ¿verdad? Este lema que él tenía le influyó en política y en movimientos como el positivismo en América Latina.
también Comte veía la sociedad como un sistema interconectado, ¿verdad? Algo así como un organismo biológico. No como Spencer, pero sí tenía una noción de eso, ¿verdad? Donde cada parte tenía una función específica y todas las partes contribuían a un todo, como un cuerpo, digamos, ¿verdad? No tan como Spencer, que ya lo vamos a ver, pero sí, de hecho para Spencer esto es música para sus oídos, y Spencer agarra esta parte de positivismo y la empieza a desarrollar de ahí para adelante, ¿verdad? Ya vamos a hablar de Spencer. Entonces, el positivismo de Comte viene a sentar las bases para la sociología ya moderna, porque él propuso que el estudio de la sociedad debe de ser sistemático, empírico y científico. Y su enfoque estructural, como una observación metódica, viene a influir profundamente en teóricos posteriores, como por ejemplo Spencer, que lo estaba de mencionar, pero otros como Durkheim, como Weber, que ya los vamos a ver, como Marx también. Marx también toma ciertas ideas del positivismo, no todo, pero sí toma ciertas y aplica también, ya lo vamos a platicar cuando hablemos de marxismo, porque todas las corrientes van teniendo un eco, ¿verdad? Y como les digo, aunque tal vez algunas corrientes no sean tan aceptadas como las de Spencer, pero sí va a venir a influir en los teóricos, definitivamente. Ahora, para que esto no suene como que esto pasó hace mucho tiempo, qué aburrido, quiero contarles que precisamente, y es algo que también hoy nos decía Jonathan, precisamente, en Guatemala se aplicó el positivismo durante un gobierno. ¿Quién se imaginan ustedes? No fue un gobierno reciente. ¿En qué gobierno creen ustedes que se aplicó un poco el positivismo? No al pie de la letra, pero bastantes de las ideas del positivismo. ¿Tienen alguna noción de qué gobierno pudo haber sido? Si es no. Porque ubico no tanto, Jonathan, pero gracias por intentarlo. No tengan pena, si no lo saben, no se preocupen. La verdad, no tengan pena, pero gracias por intentarlo. Y Jonathan, es lo que tú decías, se aplicó bastante en el gobierno de Justo Rufino Barrios, que fue de 1873 a 1885. Estas ideas fueron bastante centrales en el gobierno de Justo Rufino Barrios porque él aplicó la consigna positivista de orden y progreso, ¿verdad? Recordemos que Justo Rufino Barrios, ustedes no sé si ya pasaron por esa clase de historia o todavía no, pero si no la han pasado, ya van a pasar por esa clase donde Justo Rufino Barrios expropia bienes a la Iglesia Católica, que era lo que nos decía Jonathan, ¿verdad? Esa situación de tener un rechazo también hacia la religión, ¿verdad? Precisamente Justo Rufino Barrios, muchos de los edificios que tenemos actualmente de gobierno eran terrenos de la iglesia. Por ejemplo, el Ministerio de Gobernación, ese edificio era terreno de la iglesia, precisamente a la par. No sé si ustedes han visto que hay una iglesia católica, es una uno. Ha pasado ahí por la Sexta Avenida, donde está el Palacio de Gobernación, y a la parcita está una iglesia. Pues es porque la mitad del terreno se lo voló Justo Rufino Barrios a la Iglesia Católica, ¿verdad? También, como bien nos decía Jonathan, viene Justo Rufino Barrios y decreta una enseñanza laica. Y funda el Instituto Central para Varones, la Escuela Normal Central también, y la Escuela Politécnica, pero esta sí era militar, no como la otra, ¿verdad? Pero también viene a fundar la Escuela Politécnica y viene a poner la ciencia como centro de la formación del ser humano guatemalteco, ¿verdad? Él promulga el primer Código Civil. Para quienes les gustan las leyes o
saben bastante de leyes. Justo Rufino Barrios promulga el primer Código Civil, también abre el primer registro civil. ¿Por qué? Porque antes la Iglesia Católica llevaba el registro de los nacimientos y matrimonios. Pero viene justo Rufino Barrios y abre el registro civil y organiza el primer censo nacional para medir a la sociedad y empezar a usar criterios empíricos, datos, ¿verdad? Empezar a tener datos sobre cuántos guatemaltecos habían, etcétera, etcétera, ¿verdad? Impulsa el ferrocarril, la red telegráfica y el cultivo del café como motores técnicos productivos del desarrollo. Empieza a pensar en las ideas de desarrollo que estaban alrededor de Comte y profesionaliza el ejército para dar estabilidad, ¿verdad? Y entonces, estas reformas que hace Justo Rufino Barrios en Guatemala vienen a darle un dominio al Estado, ¿verdad? Quitándole ese dominio que tenía el clero tradicional en aquel entonces. Y esta forma de Estado más liberal lo que hace es confiar en la observación, en la estadística, porque vimos que él empieza a registrar datos, y en una ingeniería social, que era lo que se predicaba antes, ¿verdad? En ese tipo como de ingeniería social, de cómo estructurar una sociedad distinta a la que se tenía en el feudalismo. No sé si ustedes conocían este dato curioso. ¿Qué les parece haberlo escuchado? ¿Les parece bien? Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a aprovechar algo. Acá pues esta slide nada más es para que ustedes sepan de dónde saqué toda la información, ¿verdad? No son ideas mías, son del autor, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a aprovechar algo. Como este tema no solo es un poco corto, sino que también queda como anillo al dedo a la tarea que tenemos, que es como una especie de laboratorio. Yo les quería proponer, creo que hicimos la propuesta en el primer día de clase, que tal vez en una clase podíamos, para que no me estén oyendo a mí todo el rato, 2 horas, podamos elaborar hoy la primera tarea laboratorio que tenemos. Está en la plataforma. Pueden hacerlo en pareja si ustedes quieren. Me dicen si quieren que les cree alguna sala de Meet para reunirse ahí y trabajar la tarea. Voy a proyectar la tarea acá para que la vayamos viendo. Vamos a ver acá. Así podemos como ir tomando decisiones. Ok. Entonces, ustedes van a encontrar este documento ahí en la plataforma. Ahorita va a abrir. Esto lo va a hacer más grande ustedes. Ok. Ustedes van a encontrar este documento. Se los voy a, si quieren se los explico de nuevo, porque tal vez el primer día no nos conocíamos bien, ¿verdad? Esta tarea tiene la posibilidad de ser llenada en parejas, si ustedes gustan. Si ustedes prefieren trabajar solas y solos, no hay problema, también lo pueden hacer. Si llegaran a trabajar en parejas, un estudiante pone su nombre acá y el otro lo pone acá. Su carnet lo pone acá y el otro estudiante su carnet acá, ¿verdad? ¿De qué se trata la tarea? De lo único que tenemos que fijarnos, que es los aportes de Comte a la sociología.
Acá les pongo en rojo algo importante. Por favor, aunque trabajen en parejas, ambas personas tienen que subir la tarea a su plataforma. Ambas personas. ¿No? ¿Por qué? Porque si no se pueden confiar. Yo digo que, digamos que trabaja Jonathan con Iris. Yo digo que Iris va a subir la tarea. Y tal vez Iris piense, no, yo digo que Jonathan va a subir la tarea. Y que si al final ninguno de los dos la sube, ¿verdad? Esto nos evitaría, entonces, que cada quien suba la tarea, nos va a evitar problemas. ¿Ok? Bueno, la primera pregunta que tiene esta tarea, acá creo que está un poco mal acá, porque dice 1 punto y 2 puntos. Realmente aquí serían, ya lo voy a corregir ahí, no se preocupen. Aquí serían 2 y acá serían 3, para que sean 5, ¿se acuerdan? Ok, entonces, valor de la primera sección es 2 puntos. Lee las 2 lecturas proporcionadas y responde. Si lo hacen en pareja, van a tener la posibilidad de que una persona lea una lectura y la otra, por ejemplo. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué fue lo que más te llamó la atención de estas lecturas? Por supuesto, para que yo pueda comprobar de que leyeron las lecturas, ustedes van a tener que agarrar una sección que más les llamó la atención y ponerla entre comillas. A mí me llamó la atención más esto, y me lo ponen entre comillas, y luego ya me dicen por qué les llamó la atención, qué fue lo que les llamó la atención de esa sección, ¿verdad? Por supuesto que el estudiante 1 me va a responder una cosa y el estudiante 2 me va a responder algo distinto, porque no puede ser solo que sea mucha coincidencia que les haya llamado la misma parte, pero la verdad no creo. Entonces me ponen cada quien una cosa distinta acá en esta parte. Luego hay una pregunta 2 que dice: ¿cuál era el contexto histórico en el que vivía Comte y por qué era importante ese contexto histórico? ¿Por qué contexto? Porque lo que pasa es que los sociólogos siempre miramos contextos antes de dar una opinión. Entonces, el estudiante 1 me cuenta un contexto y el estudiante 2 me cuenta su contexto. Esta pregunta no tiene una ponderación porque no es una pregunta esa es una pregunta de opinión realmente. Y sería muy injusto que yo le pusiera un punteo a una opinión. Entonces acá me pueden poner, dice: si de pronto tu carrera académica se viera truncada como le pasó a Comte, ¿qué crees que harías? ¿Te rendirías o lucharías por tu carrera? Esto simplemente es para podernos situar en el lugar de Comte y poder pensar qué haríamos nosotros al respecto. Cada quien me contesta una respuesta como mejor le convenga. La parte 2, que es la que vale 3 puntos, ya es la de los aportes. Miren, aquí solo vamos a poner aportes. Necesitamos poner 6 aportes. Si trabajan en grupo, pueden dividirse en 3 aportes cada uno. Entonces, se trata de ver el video, este video que está acá, que si yo lo abriera, les voy a decir cuánto tiempo tiene este video. Este video tiene únicamente... vamos a ver si... Ahorita les digo cuánto tiene. Este video tiene 34 minutos. Ok, está un poquito largo. Tiene 34 minutos, entonces podemos ver el video. Por ejemplo, si lo hacen en parejas, una persona puede ver el video y la otra puede empezar con los aportes, etcétera, ¿verdad? Con los aportes de las lecturas, porque dice que hay que tomar en cuenta las lecturas, el video y la clase, ¿verdad? Para hablar de los 6 aportes que hayamos descubierto durante el día. Y eso sería todo. Entonces, les quiero preguntar, ¿qué les parece? ¿Quieren trabajar en parejas? ¿Prefieren individual? Ahora, antes de que me contesten, tengo otra opción. Como la tarea realmente hay que entregarla hasta el día domingo. Si hay alguna persona, incluso hubo un par de personas que me escribieron que tenían algunos problemas por cuestiones laborales
para poder interactuar en clase. Entonces, estas personas que tengan, algunos de ustedes que tengan algún inconveniente, no hay ningún problema. Si quieren dar por terminado ya, lo pueden dar terminado. Sí, solamente con la conciencia de que tienen que hacer su tarea antes del domingo, por favor. Pero yo les sugiero que mejor la hagan de una vez, porque es de aprovechar esta horita que nos queda para hacer esa tarea. ¿Cómo lo ven? Cuéntenme, ¿qué les parece la idea? Para hacer una especie de laboratorio en línea. ¿Les parece bien? Ok, antes de que se vayan a ir, vamos a tomar la foto y nos vamos a asegurar de que nos estamos inscribiendo en la asistencia. No se me vayan a ir sin esas dos cosas. Entonces, vayamos poniendo la cámara, por favor. Y ahí está el link de asistencia. Voy a volver a poner el link de asistencia otra vez. Y por favor vayan preparando su cámara. Voy a dejar de compartir este documento. Y yo les voy diciendo quién me aparece en cámara. Tengo a Iris, a Jonathan, a Alan, a Luisa. Gracias a Diego que ya puso su cámara. Gracias a Michael. Buen provecho, Michael. Gracias a Carlos. Gracias a Geraldine. Me falta Stephanie, Andrea, Raima. Gracias a Wendy. Tengo a Brittany pendiente, a Carmen. Chelsea, también estás en pantalla. Vanessa. Andrea. Jonathan, estás en pantalla. Iris. Stephanie. Si no pueden poner su cámara, levanten su manita. Gracias, Andrea. Gracias a Chelsea. Gracias por su manita. Vanessa, puedes levantar la manita si no te enciende tu cámara. Muy bien. Ok. Bueno, me parece que ya. Jennifer, puedes levantar tu manita si no te enciende tu cámara, por favor. Jonathan, también puedes levantar tu manita. Ok. ¿Listas y listos? 1, 2 y 3. Muy bien, ya pasamos el tormento de la foto. Muchas gracias. Ok. Entonces, yo me voy a quedar acá conectado. Si ustedes desean, pueden quedarse también conectadas y conectados. Cuando terminen, se pueden desconectar. Yo me quedo por cualquier duda, cualquier necesidad que tengan. Estoy a sus órdenes, me quedo aquí pendiente. Solamente voy a apagar la cámara, pero si me dicen, mire, tengo esta duda, o ya lo entregué, si quieren reportar, lo tienen que subir en la plataforma. Adelante, Jerry. Pregunta. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿se puede trabajar solo? Sí, puedes trabajar solita, no hay ningún problema. Gracias. Todo bien si trabajas solita. Gracias. Para servirte. Muy bien. Perfecto. Entonces, quienes se quieran retirar, muy buena noche. Muchas gracias por haber venido a su clase. Mañana nos vemos y vamos a tener un repaso. Y la clase también va a ser un poco cortita para que podamos repasar. Pero, pues gracias. Y me quedo acá. Cualquier situación que necesite alguien más, estoy a sus órdenes. Disculpe una pregunta. Sí, a las órdenes.
Respecto a los aportes, ¿es necesario que sean de ambos, ya sea de la lectura o del video, o pueden ser únicamente el video o únicamente la lectura? Realmente los que a ti más te han llamado la atención, entonces puede ser de como tú lo desees. Por ejemplo, pudieras ver tal vez solo el video, pero si tienes chancecito, por ejemplo, de ver las lecturas, sería muy bueno también porque no todo yo lo puedo decir acá en clase, pero si no lo puedes hacer hoy, está bien, no hay problema, lo puedes hacer otro día, puede ser solo sobre el video, por ejemplo. Ok, perfecto. Y respecto también al foro, no hay un límite de respuesta, ¿verdad? Solo se mantiene la interacción, no es como que haya un límite. Muchas gracias por preguntar sobre el foro. Hay un límite, solamente les quiero pedir que sea medio párrafo porque así no le cuesta a sus compañeros leer ese medio párrafo. Y por favor, cuando tú hagas tu medio párrafo, espera que alguien más ponga su medio párrafo y tú comentas abajo de ese medio párrafo. O comentas sobre ese párrafo. Digamos que Iris, hiciste tu párrafo hoy. Tendrías que esperar a que alguien más ponga un párrafo en el foro. Por ejemplo, que tú viste que ya Chelsea puso su párrafo. Entonces aprovechas a agarrar el párrafo de Chelsea y comentas en base al párrafo de Chelsea cómo es que en tu disciplina se acoplaría ese término que Chelsea buscó. Ya veo. Y ya tendrías tus 2 puntos. Ok, perfecto. Y es buena idea de una vez terminar con eso, porque si lo podemos terminar desde ya, nos olvidamos ya tenemos 2 puntos y nos olvidamos del problema. Perfecto. Pero la idea es que podamos tener un debate ahí. Ok, perfecto. Entonces, ese término lo debemos relacionar respecto a nuestra carrera y no hay un límite de tiempo, ¿verdad? Para hacerlo, pero entre más rápido sea, es mejor. Sí. El primer término, digamos, el término que, digamos que a ti, por ejemplo, te llamó mucho la atención el término física social, que es de lo que hablamos hoy, por ponerte un ejemplo. Entonces tú vienes y buscas qué es la física social. Ese es el primer ejercicio. Y tú en medio párrafo le explicas a todas y todos qué es física social. Ok. Entonces digamos que Chelsea mañana ella viene y le llamó la atención el término progreso desde el punto de vista de cómo. Entonces viene Chelsea y pone este medio párrafo media página, de el progreso. Entonces tú vendrías y dirías, ya Chelsea ya puso un párrafo. Entonces ella investigó sobre el progreso y cómo el progreso tendría relación con mi carrera, que es internacionales o ciencia política o sociología. ¿Cómo se puede relacionar ese término con mi disciplina? Ya sé, y escribes un medio párrafo respondiendo al párrafo de Chelsea. Ok, perfecto. Entonces, para obtener mis 2 puntos, tengo que hacer la publicación de un término nuevo que yo quiero comentar y el debate sobre uno que me aparezca y se acople a mi disciplina, ¿correcto? Correcto. Y el que tú pongas primero, tu término que tú buscas, le va a servir a otro compañero. Ya veo. Ok, perfecto. Gracias por esa aclaración. No, gracias, Iris, por preguntar.